¿Cómo están, compañeros de Historia de México 1? Hemos llegado a la semana 10 y nos corresponde hablar sobre las consecuencias del proceso de conquista. Existen un sinnúmero de consecuencias como resultado del proceso de conquista de Mesoamérica. Las podemos englobar en tres grandes rubros: las consecuencias que tienen que ver con el mestizaje, las que tienen que ver con el sincretismo y las que tienen que ver con la occidentalización. ¿Qué es el mestizaje? Podemos definir mestizaje como una mezcla de razas, y pongo razas entre comillas porque no existe ya el término raza. Bueno, se usa convencionalmente, se usa comúnmente, pero ya no se debe utilizar, no tiene sustento científico. Existe solamente una raza y es la raza humana, y no es raza, es especie. Y entonces, pues, ¿por qué lo utilizamos? Bueno, porque tenemos todavía atavismos, bueno, formas tradicionales de hablar que vienen de un pasado en donde se hablaba de esto, de razas, entendiéndose como las diferencias de fenotipo o las diferencias de apariencia que tenemos los seres humanos, dependiendo del lugar donde nos hayamos desarrollado, dependiendo de la herencia genética que tenemos, dependiendo del continente al que pertenecemos, de nuestras características físicas aparentes. En este caso, hablando de la mezcla de razas o poblaciones, estamos hablando de cuatro raíces básicas. Para poder caracterizar a la población de América Latina en general, que son los españoles, los indígenas, los negros y los chinos, entre comillas, porque estamos hablando no de propiamente habitantes de China, sino de poblaciones que vinieron a América de todo el continente asiático. Igualmente, cuando hablamos de negros, pues hablo de población que vino de muchos lugares del continente africano. Españoles, pues tampoco podemos hablar de una raza pura española, ya dijimos que eso no existe, sino de una forma convencional de mencionar a los europeos que vienen de la península ibérica, aunque también vinieron europeos de otras partes de Europa, y indígenas, pues también estamos hablando de muchas poblaciones, un conjunto muy grande de poblaciones de naturales, habitantes naturales de América o de aborígenes americanos. Cuando hablamos de sincretismo también hablamos de mezcla, pero no hablamos de mezcla de poblaciones, sino hablamos de mezcla de culturas, es decir, de conjuntos de tradiciones, costumbres, usos, formas de pensar, formas de creer, formas de explicar el mundo en el que se vive. Cada población, dependiendo del contexto en el que se desarrolle, tiene una forma distinta de ver la vida, tiene una forma distinta de resolver los problemas, utilizando los recursos que tiene a su alrededor, tiene una forma distinta de organizarse, de vivir su vida. Y todas estas formas diferentes se llaman o forman parte de algo que se llama en general cultura. Pues todas estas culturas, tanto la cultura europea como la cultura precolombina americana, es decir, todo lo que estaba y se usaba y se creía y se vivía antes de la llegada de Cristóbal Colón, o sea, de los europeos a América, de los pueblos africanos que vinieron a vivir de este lado del mundo, y de los pueblos orientales que ya también hemos hablado. Hay una mezcla de todos estos usos y costumbres, formas de pensar, formas de creer, formas de comer, formas de vestir, que crean toda una cultura distinta, una cultura sincrética. Eso es el sincretismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de occidentalización? Occidentalización es el nombre genérico que se le asigna al proceso de transformaciones que se sufrieron o que se vivieron o que sucedieron en el continente americano después de la conquista, después de este proceso que ya hemos visto en las semanas anteriores. La occidentalización es el cambio de la configuración de las ciudades, por ejemplo. No es lo mismo una ciudad prehispánica que una ciudad creada o construida después de la conquista, que tienen que ver con la propiedad privada, que no era la propiedad privada, me refiero a los medios de producción, que no existía o no era una forma usual de trabajo o de vida en las culturas prehispánicas mesoamericanas. Me refiero a las cuestiones del dinero, del trabajo, del salario, que ahorita voy a explicar, y me refiero sobre todo a la transformación del paisaje. Todo el entorno natural se transformó, cambió, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora que abordemos en las siguientes diapositivas
todo este proceso de occidentalización. Primera transformación, la configuración urbana. No es lo mismo una ciudad prehispánica mesoamericana que una ciudad europea trasladada a América, porque eso fue lo que sucedió. La urbanización, el trazado de una ciudad europea se trasladó a América y se trasplantó aquí tal cual está. En una ciudad europea normalmente hay un centro y en ese centro se distribuyen a lo largo de los 4 puntos cardinales de la traza urbana las instituciones importantes para la sociedad europea. En este caso no fue la diferencia. Está la iglesia, está la sede, que es la sede del poder, digamos, divino, del poder espiritual. Está el gobierno, el edificio de gobierno, que es la sede del poder temporal, del poder material. Está la sede de los comerciantes, los portales donde se establece el comercio, y está el lugar por donde entra el abasto a una ciudad. Esto sucedió en prácticamente todas las ciudades que se construyeron en la Nueva España y en otros reinos y provincias que los españoles fundaron después de la conquista. No es lo mismo que una ciudad prehispánica. Una ciudad prehispánica tiene otro tipo de configuración, otro tipo de arreglo. Hay más bien centros diferentes distribuidos o barrios diferentes distribuidos a lo largo de una traza prehispánica. Y en una traza prehispánica suele ser más amigable con el medio ambiente, no romper tanto con el medio ambiente. Aquí lo que sucedió, y lo veremos en unas diapositivas más adelante, lo primero que sucedió fue que desecaron el lago, porque no les gustaba o no estaban acostumbrados a vivir en el agua, ¿verdad? Y esto es el primer cambio que podemos observar es en la organización de una ciudad, en la organización de las viviendas, en la organización de las calles, en el establecimiento de cuadras, en el lugar en donde viven los españoles, que es justamente alrededor del centro de la ciudad, y cómo alrededor en cinturones de pobreza se van colocando los barrios de los indígenas, de los trabajadores que entran a la ciudad a servir. Y bueno, es el primer cambio. La segunda transformación tiene que ver con la propiedad privada. Estoy hablando de la propiedad privada de los medios de producción, aunque suene muy marxista y muy materialista histórico este asunto. No estoy adoctrinando a nadie, simplemente estoy diciendo que sí existía la propiedad privada en Mesoamérica, que quiere decir que las cosas de uso cotidiano, de uso común, de uso personal, son tuyas. A lo que me refiero con propiedad privada es los medios de producción. La tierra no tenía dueño, la tierra se repartía entre las personas que la trabajaban, y estas personas eran dueñas del usufructo de la tierra, es decir, de lo que obtenían de la tierra a través de su trabajo, y tenían que pagar un tributo, tenían que pagar un impuesto, quizá, pero la tierra funcionaba así, no tenía un dueño. La propiedad privada viene del pensamiento europeo, un pensamiento que ya va orientándose hacia el capitalismo, que es la tierra tiene que usarse para producir mercancías. Lo que se saque de la tierra se saca para venderse, para intercambiarse, para obtener riqueza de ahí. En cambio, en el modo prehispánico de ver la producción, lo que se saca de la tierra es una riqueza en sí misma, no tiene que venderse, se intercambia para obtener otros productos, pero no es una mercancía. Esencialmente tiene un valor de uso, mientras que en la visión europea esencialmente hay un valor de cambio. Y esto nos trae justamente esta tercera gran diferencia: el dinero, el trabajo y el salario. Pasamos del trueque, o sea, del intercambio de mercancías. Yo tengo esta mercancía, la cambio por esta otra por necesidad, para satisfacer mis necesidades de uso, de supervivencia, no para acrecentar un tesoro o para acrecentar una fortuna, sino para cubrir mis necesidades. Y pasamos al uso de metálico, al uso de dinero metálico. Esto no quiere decir que no hubiera transacciones en el mundo prehispánico, casi no las había. Normalmente era el intercambio de productos, pero cuando se tenía que hacer una transacción se utilizaban granos de cacao. El cacao que tengo aquí arriba, en la primera de las imágenes, la imagen superior.
¿Y qué sucedía? Pues se intercambiaba, se establecía un precio, y se intercambiaba por una cierta cantidad de granos de cacao, que era como una moneda de uso. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había metales aquí? Sí, sí los había. Había oro, había plata. Pero ¿para qué se usaban? No se usaban para acuñar moneda, se usaban de ornato, se usaban para crear joyas, para crear adornos, para adornar un espacio o adornar una persona, pero no se usaban como moneda de cambio. Y eso es el cambio o la transición que vamos a ver. Vamos a comenzar a ver que el metálico, la moneda, se utiliza para hacer intercambios comerciales, o sea, como moneda de cambio, pero también para darle valor no nada más a la mercancía, sino también al trabajo de las personas. O sea, el trabajo de las personas se convierte en una mercancía también. Es decir, no se trabaja ya para el beneficio personal y de la comunidad, sino se trabaja por obtener un salario, y con ese salario yo voy a comprar lo que necesito. Es decir, estamos capitalizando la economía. Este es el, digamos, tercero de los cambios. Y el último de los cambios, quizá el más visible, es el cambio, la transformación del paisaje. Ya les había dicho en unas diapositivas anteriores que hubo una desecación de los lagos. A los españoles no les gustaba vivir en medio del agua, no estaban acostumbrados y lo consideraban insalubre. Además de que después de la batalla final contra Tenochtitlan, pues el lago quedó lleno de cadáveres, se volvió un lugar putrefacto, insalubre. Por eso es que los españoles se van a vivir originalmente y a gobernar desde ahí, desde Coyoacán. Cortés tiene su casa establecida en Coyoacán y desde ahí gobierna originalmente en los primeros 10 años posteriores a la conquista. ¿Y qué sucede? Originalmente la idea era no mezclarse. Y con esto me remito a las primeras diapositivas. La idea era no mezclarse, era establecer un gobierno de españoles, la famosa República de Españoles, y un gobierno de indígenas, la famosa República de Indios, y no mezclarse. La idea era mantenerse separados. Pero bueno, como lo dice su texto al inicio del primero y segundo párrafos, había más españoles que españolas. Y los españoles pues tenían necesidades fisiológicas. Y entonces pues por la fuerza o de buen grado, o sea, voluntariamente, hubo relación carnal entre españoles e indígenas. Muchas de ellas incluso se entregaban voluntariamente a ellos porque, bueno, se dieron cuenta que habían vencido en la guerra y que les convenía hacerlo. Otras obviamente no lo hicieron y fueron tomadas a la fuerza. Y así es como comenzó el proceso de mestizaje y de sincretismo del cual ya hablamos. Pero así es como comenzó también el aumento de la población. La población aumentó y después comenzaron a llegar migraciones, oleadas migratorias, perdón, desde Europa, y pues hubo necesidad de más recursos materiales. La ciudad comenzó a construirse unos 10 años después de la batalla de Tenochtitlan. Los lagos comenzaron a desecarse y para construir una ciudad se necesita material. ¿Y qué es lo que se usó? Pues la misma piedra de los monumentos, de los templos, de los edificios prehispánicos, pero también piedra que trajeron de otros lugares. Horadaron, minaron cerros, trajeron materiales de los alrededores, talaron bosques. Cuando comenzó a llegar el ganado, porque aquí en Mesoamérica no había ganado, no había bueyes, no había vacas, no había cerdos. Cuando comienza a llegar el ganado, pues comienzan a utilizarse espacios para el mantenimiento del ganado, lugares para pastar, lugares para mantener a este tipo de ganado. Y pues bueno, ya habíamos dicho que algunas tierras de cultivo también se comienzan a trabajar de otra manera, una manera distinta. No para ya el autoconsumo, para el intercambio, sino para la mercantilización del producto. Pues bueno, eso obviamente transforma el paisaje de una manera radical, y aquí lo tenemos en las imágenes. Primero una especie de panorámica, una imagen donde vemos el islote de México Tenochtitlan rodeado de lagos, después cómo esto se va desecando a lo largo del tiempo, como en la tercera imagen ya tenemos a la Nueva España, y después el centro de la ciudad en el siglo XVIII. Ya con en medio de la plaza vemos la estatua ecuestre de Carlos IV. Esto ya sería en el siglo XVIII, el famoso caballito que podemos encontrar ahora. Enfrente
del Museo Nacional de Arte. Y pues bueno, ahí están las transformaciones que devienen de la conquista. Y pues bien, con esto terminamos el tema de esta semana. Recordemos que esta es la semana número 10 de trabajo y la próxima semana tenemos evaluaciones. Por lo tanto, la próxima semana no vamos a dar ningún tema, vamos a reservar el tiempo para realizar las evaluaciones y para hacer la retroalimentación necesaria a los temas que hemos visto. Y con esto prácticamente estamos terminando el tema de la conquista. Vamos a ver después algunos otros aspectos relacionados con la Nueva España y su desempeño económico, político, social, cultural. Y nos quedan 5 semanas de trabajo exclusivamente para terminar el semestre. Así es que vamos a ponerle más ganas, vamos a redoblar los esfuerzos para lograrlo con éxito. Entonces nos vemos la próxima semana.